Hey, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Amantes del anime, el manga y el hentai en Full HD. Esta es la continuación del capítulo 60 a más. No es posible, ¿acaso estás emparentado con ese zorro? Y en un solo golpe la figura de Mayrin saltó, ascendiendo al cielo sobre la calle. Su brusquedad y velocidad hicieron que Flock le pareciera que simplemente se había desvanecido. Sin embargo, el suelo que había pisado se derrumbó violentamente. Así es, Mayrin se había elevado, ¿no? Levantó la espada alada voladora en el aire con ambas manos con todas sus fuerzas y Mayrin dice: estás en mi camino, en el camino de este dragón otra vez. Vete, molestia. La hoja alada voladora de Mayrin se balanceó hacia abajo, acercándose furiosamente al suelo. Schul gritaba de dolor, a lo que Flock dice: maldición. Aunque Schul esté resistiendo los golpes, si no hago nada, morirá. Y sobre todo Medium se enfadará conmigo. Y Flock corrió hacia Schul. A lo que Priscilla aparece y dice: bien hecho. Y Flock grita: Princesa Kun. Schul dice: Princesa Sama. Utataka dice: Puh. Y Priscilla dice: no deberías saberlo ahora. Lo que debes gritar en un momento como este es un elogio. Flock dice: gracias por salvarnos. Voy a buscar un refugio junto con Mayordomo Kun y la señorita Utakata. Y así no llega Priscilla y se une a la batalla. Y mientras los demás tomaban Schul tomaba a Henkel y todos se iban y huían. Y Priscilla, mamita Priscilla, entra en batalla a luchar y enfrentarse con Madeline. Y entonces empieza la batalla épica, Priscilla versus Madeline. Madeline decía: tú tampoco te estás muriendo, tú tampoco te estás muriendo. Obviamente Madeline, recuerden que es un enemigo muy poderoso ya que es un general divino, y no cualquier general divino. La luz del día había cesado, el sol se había hundido desde el horizonte. Habían ciertas reglas para la utilización y el poder de la espada Yan. El sol no siempre brillaba durante mediodía y compartió sus responsabilidades con la luna. O sea, esta descripción es de la novela sobre el poder de la espada, ¿no? Si hubiera un sol que brillara siempre, ese sería nada más y nada menos que la mismísima Priscilla. Priscilla dice: necesito un movimiento más para hacer que la situación avance. Necesito algún tipo de gran movimiento. Priscilla la tenía difícil ahora, y los ataques del dragón Loli podían matarla. Priscilla decía: aparentemente incluso mi propiedad no está dispuesto a verme perdida en este mundo. Mayrin dice: así que la técnica del matrimonio del alma. Priscilla levantó las cejas. Mayrin dice: así que eres igual que esa mujer zorro. ¿La conoces? Mayrin se refería por lo que había pasado con Schul, ¿no? Y había ya relacionado que la habilidad del matrimonio del alma había sido hecho por Priscilla. Priscilla dice: oh no, ¿ha cesado la luz del sol? Esto será algo más complicado. O sea, se lo decía en su mente, ¿no? Ya que el cielo cesó la luz del sol. Y así seguía la batalla épica mientras todo era un caos, mientras todos defendían y atacaban a los dragones. Todo era caos y destrucción. Y Madeline estaba más enojada, aumentaba su fuerza y rugía. Madeline crecía en la batalla y Priscilla la tenía cada vez más difícil. A medida que la batalla se prolongaba más, no era de extrañar que la sangre del dragón se hubiera despertado. También estaba claro que las emociones en ciernes de Madeline, como Dacroniana, como era, estaban haciendo que los dragones voladores se volvieran frenéticos. Sin embargo, en el clima del Imperio Wallachia, su aliento exhalado era blanco y brumoso. Es decir, mientras estaban batallando Madeline y Priscilla, de repente como que comienza a nevar. A lo que Priscilla exclama: no es posible que nieve, ya que en el Imperio de Wallachia no nevaba. Mirando a su alrededor, Priscilla notó copos blancos cayendo lánguidamente en el borde de su visión, lenta pero seguramente aumentando. La nieve cayó sobre la ciudad fortaleza, mientras que la mayoría de los refugios que protegían a su gente se estaban perdiendo, y se le hizo muy raro a Priscilla que nieve. ¿Y ahora? Y en este imperio que no tiene ese clima, cuando de repente se escucha la voz de una hermosa y preciosa mujer que dice: suficiente, eso es suficiente, deténganse. Así es, amigo. Aparece nuestra best waifu, una de las protagonistas de la serie, Emilia Mamirrica Deidad, Emilia Tan. Y así había llegado Emilia. Y había sido Emilia la que trajo la nieve. La ira de Emilia se estaba desatando. El hielo se estaba desatando. Y Emilia activa su poder y dice: edad de hielo. O sea, Emilia llegó para ayudar, ¿no? Y activa su poder de hielo y se comienza a expandir, ya que habían incendios y todo por los ataques del enemigo. Y obviamente este poder de hielo debilitaba bastante a los dragones, ya que los dragones no estaban acostumbrados al hielo. El viento frío y cortante, la acumulación de copos de nieve blancos como caen, cubriría la ciudad fortaleza golpeada por este cataclismo de dragón volador. Priscilla dice: los dragones son débiles contra el frío, y cuando se trata de dragones voladores que nunca han conocido el frío helado, la aspereza será aún más pronunciada en sus alas. O sea, estuvo muy bien lo que hizo Emilia, y fue una buena estrategia, y justamente el poder de Emilia es efectivo en esta situación contra los dragones. Emilia sintió con un sí ante las palabras de Priscilla. Emilia dice: antes de despegar, Petra Chan me dijo que a los dragones voladores no les gusta el frío,
es muy buena estudiando y aprendió mucho sobre el imperio muy rápidamente. Priscila dice, así que confiaste en la sabiduría de tu sirviente. No es de extrañar, me hiciste pensar que era un plan decente para un medio demonio sin sabiduría. Emilia dice, no hay necesidad de que lo digas así. Además, ¿cómo sabes que soy un semielfo, Cuando de repente Emilia reacciona dice, ¿Priscila? ¿Por qué estás aquí así? Emilia no se había ganado que la mujer que estaba peleando con Madeline era Priscila. ¿Por qué estás aquí? Esto no es lo única, ¿sabes? Priscila dice, te preguntaré lo mismo, aunque tengo una idea de por qué pusiste un pie en el imperio. ¿Cómo cruzaste el país? Emilia dice, el método es un secreto, se supone que no debo decírtelo. También se supone que debo ocultar quién soy, así que tengo que tener cuidado. Dice Emilia. Y entonces Madeline ataca y Emilia dice, Priscila, cuidado. Madeline dice, y estaba muy molesta y furiosa. Uno tras otro. ¿Qué son ustedes? Decía la Loli draconiana. Estaba llena de ira y estaba furiosa. Emilia dice, mi nombre es Emily. Solo soy un usuario de artes espirituales de paso. Madeline dice, eres igual a esa perrita, ¿no es así? Priscila dice, si estás pensando en Araquilla, es una devoradora de espíritus, no una usuaria de artes espirituales. Eso sería un error, Madeline Eschar. Madeline así, molesta. Emilia dice, ¿qué es un devorador de espíritus? ¿Qué hacen con los espíritus? Priscila dice, es exactamente como has oído. Se alimenta de espíritus, toman su poder sobre sí mismos y lo utilizan al máximo. Es una práctica al borde de la extinción, siendo Araquilla el último usuario que queda en el imperio. Emilia se espanta y se horroriza. ¿Comen espíritus? ¡Qué horrible!, dice. Emily dice, así que tú eres Madeline Chan. Madeline dice, no menosprecies a este dragón, mitad demonio. Emilia dice, entonces hablemos bien, Madeline. Tú eres la que está haciendo que estos dragones ataquen la ciudad. Quiero que te tengas esto ahora mismo. Y Emilia seguía activando su habilidad, ¿no? El poder de Emilia estaba bajando la temperatura, lo que a su vez afectaba la vitalidad de los dragones voladores. Todo estaba lleno de hielo, todo estaba nevando, etc. Emilia había activado muy bien su poder. Emilia dice, si te preocupan los dragones voladores, escucha mi pedido. Madeline quedó en silencio. Emilia dice, ¿Madeline? Madeline dice, es terriblemente engreído de tu parte hacerle una petición a este dragón humano. Priscila dice, ella no puede ser persuadido por nadie, incluso si no fuera por ti. No es algo auspicioso escuchar las palabras de un dragonante, y mucho menos de uno que está firmemente conectado a la tierra. Ante la respuesta de Madeline llena de indignación, Emilia contuvo la respiración al escuchar las palabras. Priscila, que había estado escuchando en silencio, intercambió palabras y expresó sus observaciones sobre la ruptura de las negociaciones. Emilia se sorprendió por las palabras de Priscila. Abrió mucho los ojos, ya que esas palabras parecían animar a Emilia. Emilia dice, Priscila, siempre pensé que eras tan mala conmigo. Priscila dice, no considero malo decir lo que no es digno, no perviertas mis palabras benévolas. Ahora, ¿cómo haremos esto? Emilia dice, y así, Emilia dice, detengamos a esta chica juntas, no seas mala. Priscila dice, no desprecies mis acciones como una manifestación de puerilidad, tú humilde medio diablo. Madeline dice, estoy harta de estas personas que no tienen miedo a los dragones. Emilia dice, acabo de tener una pelea con un dragón hace un tiempo, así que Madeline hace ch. Emilia sigue hablando y dice, incluso si quisiera tenerte miedo, no puedo tenerte miedo, lo siento. Así comienza la batalla épica. Obviamente el dragón era muy fuerte, esa dragona Loli era fuerte. Emilia atacaba, Priscila atacaban, hacían equipo y toda la vaina. Emilia atacaba con su poder de hielo, Priscila con su espada llana y toda la cosa. Y Priscila decía, tú, ¿cómo te atreves a destruir esta ciudad? Perdón. Emilia atacaba con masas grandes de hielo y le tiraba a Madeline, pero estas también destruían un poco la ciudad, ¿no? A Priscila dice, tú, ¿cómo te atreves a destruir esta ciudad? Emilia dice, pero ya fue destruida. Priscila dice, tienes una forma bastante superficial de ver las cosas. Estoy seguro de que ese criado debe estar muy cansado. Sin embargo, finalmente lo entenderás. Emilia dice, ¿finalmente? ¿Entiendes? O sea, cuando Emilia ataca y hace un bloque de hielo gigante, obviamente Madeline la esquiva y como que cae en una casa, ya no había gente alrededor, pues, ¿no? Y destruye una casa, y como Priscila es media especial, se quejaba también de que destruyera la ciudad de Emilia, ¿no? Y así era un intercambio de palabras y seguían batallando con Madeline. Priscila dice, qué problemáticos que son los draconianos. Era una batalla épica. Madeline rugía. Emilia usaba sus bloques de hielo y atacaba y le dice a Priscila que se subiera, ¿no? Para atacar. Y así hacían equipo, y le daban buena batalla a Madeline. Madeline estaba furiosa y decía, ¿por qué esto resulta así? Y recuerden que uno del hielo, la nieve y la temperatura que estaba haciendo Emilia que bajara bastante, debilitaba a los dragones. Y Madeline decía, ¿qué son ustedes? Y Emilia decía, yo soy Emily. Priscila dice, yo soy yo misma. Y así. Una gran hacha de escarcha levantada y 2 cuchillos de hielo centelleantes dieron un golpe directo a Madeline.
los afilados cuernos sobre su cabeza golpeados por cuchillas de hielo y su torso golpeado por un feroz golpe de un hacha de escarcha. Madeline salió volando, incapaz de detener estos golpes. Así es, Priscilla le daba con todo y Emilia también le daba con todo con sus bloques y formas de hielo. Y obviamente Madeline usaba la hoja alada voladora. Y Madeline cayó y todo se volvió una pila de escombros. Madeline había sido enterrado por los escombros. Emilia le dice a Priscilla, supongo que lo hicimos. Priscilla dice, hubo un retroceso apropiado, desafortunadamente no hubo mordida. Emilia dice, ¿mordida? Priscilla se decía a sí misma y le decía a Emilia, ¿es esto realmente todo lo que hay de alguien que no solo es un draconiano, sino uno de los 9 generales divinos? Emilia dice, ¿qué son esos generales divinos? ¿Y qué es un draconien? Eso es un demihumano, ¿verdad? Decía Emilia. Priscilla decía, es una raza que dice que se extinguió hace mucho tiempo. Se decía que poseían la capacidad de comunicarse con los dragones. Una raza que ya no se encuentra en este mundo. Pero supongo que eso es simplemente un mito supersticioso. Emilia dice, ¿dragones? ¿Eso significa que también pueden hablar con Volcánica? Volcánica estaba un poco fuera de sí. Así había un intercambio de palabras. Priscilla se sorprendió de estas palabras y dijo, nunca pensé que una palabra así saldría de tu boca. Quizás estás equivocando en algo. Emilia dice, oh, ¿piensas que estoy bromeando tal vez? No estoy bromeando en absoluto. De hecho me reuní con Volcánica un rato. Pero todos estaban fuera de sí porque habían estado solos durante tanto tiempo. Ahora que la hemos vencido a Madeline, necesitamos detener a los dragones voladores. Priscilla dice, teniendo en cuenta este clima frío, todos esos dragones voladores de lento movimiento serán cazados a su debido tiempo. Emilia dice, habrá gente en peligro mientras tanto todavía. Incluso Subaru y Ren podrían estar en peligro. Priscilla dice, por la palabra Ren no y Subaru. Priscilla dice, en cualquier caso, primero tendremos que hacer un pliegue de sus alas. Y así comenzaron a buscar entre los escombros. Emilia dice, ahí estás Madeline, te sacaré ahora, pero por favor sé una niña grande y cuéntanos tu historia. Madeline dice, Emilia dice, como que Emilia estaba esperanzada en que se rindiera, ¿no? Pero ya saben pues que así no funcionan las cosas. Y Madeline dice, Mesoreia. Al momento siguiente rugió de un dragón. Su origen sobre las nubes, llovió destrucción sobre la tierra. En el instante que el rayo de luz blanca fue disparado desde los cielos, Emilia y Priscilla entraron en acción al mismo tiempo. Sin ningún sonido o advertencia, una torre de hielo surgió de la tierra. 2 bellezas de plata y carmesí saltaron encima. La torre se había elevado a más de 10 metros de altura en un instante de pie en su cima. Emilia levantó ambas manos hacia el cielo, conjurando una enorme cúpula de hielo que cubría el área donde se esperaba que impactara el rayo blanco. De repente la historia nos lleva con Floch. Floch se preguntaba si había algo más alarmante, preguntándose si había sucedido algo más aterrador que una bandada de dragones voladores o un general divino. Y justo después de eso estaba Ren que decía, qué terrible. Floch gritó, señora, y se encuentra con Ren, ¿no? Cuando de repente algo apareció. Apareció la dragón Loli. Y este dragón Loli se va a atacar y a matar a Ren. De repente muchos pensamientos pasaron por Floch O'Connell sobre su hermana, sobre su pasado y sobre la filosofía de vida que seguía. Y se dijo a sí mismo, no me importa que me llamen imbécil, o sea, se refería a sí mismo por arriesgar su vida por los demás. Y se interpone entre Ren, la empuja y Madeline la ataca. Y así lo deja muy mal herido a Floch y Madeline grita, ¿por qué tienes un colmillo de dragón? Así es, Floch tenía un colmillo de dragón. Y Madeline sigue gritando y exclama, ¿por qué cuelgas de tu cuello un colmillo de Carrion, como se dice, que era un dragón? Madeline estaba furiosa y dice, contéstame, responde si no puedes hacer eso. A lo que Ren dice, por favor detente, él está inconsciente ya que Madeline lo había dejado fatal. Él morirá, le dice a Madeline. Madeline hace, ch. Ren dice, déjame tratarlo ahora mismo, de lo contrario Floch-san morirá. Madeline dice, ¿cuál es el punto de tratarlo? Si va a morir de todos modos. Antes de que eso suceda, Ren dice, magia curativa, puedo realizar magia curativa. Madeline dice, ¿puedes salvarlo? Ren dice, lo haré, sin importar lo que cueste. Madeline dice, entonces hazlo rápido. O sea, Madeline quería sacarle información a Floch, ¿no? No sabía por qué él tenía uno de los colmillos de Carrion. Madeline quería saber eso. A lo que Floch le dice a Ren, no, cúrame por completo. Ren dice, ¿por qué dijo que no debería? O sea, Floch le dice que no lo cures por completo. ¿Por qué dijo que no debería ser sanado? Pensó Ren. No, en primer lugar, ¿qué dijo Floch? No era, no me cures, era, no me cures del todo, le dice Floch, ¿no? Entonces, y comienza a pensar que tal vez es un plan de Floch. A lo que Ren dice, ¿tú no quieres que te sanes por completo? La frase curado por completamente era extraña. Ella no estaba dispuesta a dejar de sanar, sino a dejar de sanar por completo. Sin embargo, si ella no lo curaba por completo, entonces la vida de Floch estaría en peligro. También había límites para el maná de Ren. En primer lugar, no comprendió el significado de hacer tal cosa. Ella salvaría la vida de Floch apropiadamente. Y solo entonces, y así no, Ren dice, ¿qué rayos en su mente? Estaba pensando que tal vez era un plan de Floch. Y mientras Ren curaba a Floch, le pregunta, ¿quién eres? A Madeline. Y dice, no es momento para hablar. Si tienes tiempo para preocuparte, entonces sana a este hombre.
Ren dice, yo también quiero curarlo, pero... Madeline dice, pero... Ren dice, pero no puedo concentrarme porque me pregunto quién eres. Si esto continúa es posible que no pueda continuar con la magia. Madeline dice, me llamo Madeline. Ren dice, ¿qué dijiste? Madeline dice, Madeline es Char, general de primera clase del Imperio. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Para qué? ¿Por qué dejaste de curar a ese hombre? Respira profundamente una vez más. Ren había retirado la mano que sostenía la herida de Flock. Madeline dice, contéstame, ¿a qué estás jugando? Ya que las palabras de Flock era que no lo curara del todo. Y Ren estaba haciendo caso. Ren dice, si quieres que continúe curando a Flock-san, tengo una condición. Madeline dice, ¿condición? ¿Qué estás hablando? Ren dice, por favor, haz que la bandada de dragones voladores que atacan la ciudad se vayan. A menos que estés de acuerdo con esa condición, no me será posible seguir curándolo. Y así, ¿no? Ren toma una postura para negociar con Madeline, ya que ella en sí, aunque había atacado de forma fatal a Flock, quería respuestas de parte de él. Y Ren había interpretado este plan de Flock, ¿no? Por razones desconocidas, Madeline estaba muy preocupada por la supervivencia de Flock y Ren había entendido. Tenía que haber una razón detrás de su apego a Flock y actualmente solo Ren podía decidir lo que sucedió. Madeline dice, ¿qué? Ren dice, ¿qué será? Decide rápido. Madeline dice, no menosprecies a este dragón. En la mente de Ren, a los ojos de Ren, Subaru no era ni especial ni fuerte, sin embargo, a pesar de estar asustado por el peligro frente a él, Subaru nunca retrocedía para proteger a las personas que le importaban. Ren imaginaba a Subaru sus pensamientos y se regañó a sí misma por estar tan llena de miedo que no podía ni moverse. Nunca había bajado la mirada ni había tirado la toalla, nunca había mostrado nociones tan ingenuas ni había mostrado una resolución tan tenue, ya que la presencia de este dragón divino y de su poder hizo titubear a Ren y hizo que tuviera mucho miedo. Ren dice, incluso si me matas, perderás. Los ojos de Madeline se abrieron, de sorpresa por las frases de Ren. Y así, ¿no? Entonces Ren la condiciona a Madeline, dice, elige, matarás o dejarás vivir a este hombre. Y las condiciones eran de que retirara a los dragones voladores que estaban atacando. Cambiando de escenario, Emilia estaba con Priscilla y se ponían al tanto de lo que había pasado, ¿no? Por su batalla y todas las cosas. Habían escombros que habían sido arrastrados por el viento, la misma tierra estaba aplanada, ante esta vista similar a las hojas caídas esparcidas por un fuerte viento. Emilia dejó escapar un pequeño grito ahogado. La nieve blanca que caía aquí y allá era el resultado del espacio de la glaciación creado por Emilia, una técnica especial que Subaru había denominado edad de hielo. Sin embargo, lo que había teñido de blanco la conciencia de Emilia era otro blanco que había caído del cielo. Emilia dice, da la misma sensación que volcánica. La luz blanco que había descendido de los cielos a la tierra había sido un ataque desencadenado por la voluntad de Madeline. O sea, cuando Madeline gritó Mesoreia, algo apareció. Y luego Madeline se fue, donde más adelante encontraría a Flock, ¿no? Y todos los acontecimientos. Y cuando ella dijo Mesoreia y apareció una criatura en el cielo gigante, Emilia y Priscilla habían atacado, ¿no? Levantando barreras de hielo para interceptar esta luz blanca de la criatura había lanzado su ataque. Y las capas de escudo de hielo se rompieron y finalmente la preciada espada roja de Priscilla brilló. Y Emilia comienza a volver en sí, dice, después de eso me enterraron y esto no es bueno, ¿qué hay de Priscilla? Ya que habían atacado a Emilia y Priscilla y se habían estado en los escombros también. Emilia comenzó a buscar a Priscilla que no estaba a la vista, dado que Emilia había estado bajo los escombros, no era de extrañar que Priscilla también estuviera ahí. Y comienza a buscarla y a desenterrar, ¿no? Y toda es la vaina. Emilia grita, Priscilla, ¿dónde estás? Respóndeme, te sacaré de inmediato. Cuando una voz dice, deja de gritar, mitad demonio. Emilia dice, Priscilla. Y así Priscilla sale de los escombros. Cuando de repente las dos chicas se dan cuenta que los dragones se estaban retirando y se fueron. Entonces Priscilla dice, debe haber una razón por la cual se retiraron. Emilia dice, ¿una razón por la cual se retiraron? ¿Qué sería eso? Priscilla dice, incluso yo no puedo pensar por qué. Y comienza a pensar y dice, tal vez Madeline recibió una orden de retirarse debido al descubrimiento de la presencia del dragón de la nube o... Emilia esperó ver qué diría Priscilla con la mano sobre la boca mientras reflexionaba sobre esto. Así es, Mesoreia era un dragón grandototote gigante, ¿no? Que había atacado a Emilia y Priscilla. Priscilla dice, tal vez encontró algo que debería tener prioridad sobre las órdenes de la capital imperial. Y así seguían craneando, ¿no? Que había sido la razón por la cual los dragones y todos se habían retirado. Y cuando de repente todos nuestros protagonistas y nuestros aliados se ponen en contexto sin pretexto y se reúnen para ver los daños y toda la cosa, se dieron cuenta de una cosa, que Flock O'Connell y la chica llamada Ren habían desaparecido completamente. Así es, amigos, Ren y Flock habían sido secuestrados. Siguiendo con el resumen, la historia nos lleva a los capítulos SS. Ojo que estos resúmenes que estoy haciendo incluyen los capítulos SS. Y en mi opinión los capítulos SS son un poco aburridos. Y así sigue la historia, ¿no? Donde nos lleva al pasado de Flock O'Connell, cuando estaba niñito con su hermano y toda la vaina. Y el capítulo se llama Flock O'Connell, donde hay una persona que se llamaba Miles y dice, atesora tu vida, Flock.
el autosacrificio es para imbéciles. Había un cuidador que dice, eres bendecido en comparación con tantos otros niños que no tienen nada que comer, ni trabajar, ni qué hacer. Y así había una persona que era Miles, había un cuidador, y le daban consejos a Flock. Y había una institución, ¿no? Y Miles le hablaba y le decía a Flock que estaba a caballo entre la vida y la muerte día tras día, pero que eventualmente su fortuna comenzó a mejorar y luego, años más tarde, recordó su casa de abominaciones y encontró eso. O sea, resulta que Miles era una buena persona y escoltaba niños y todo. Miles decía, vengo de esta institución como todos ustedes. Bueno, era un lugar horrible incluso en ese entonces, es por eso que me largué de aquí y sobreviví al pasarlo mal. Ya, Miles hablaba sobre su experiencia en la institución y toda la vaina. Miles dice, ¿qué? ¿También quieres unirte? Entonces sigue adelante y descárgate. Vengarse 100 veces más. Lo dice, oh no soy. Miller dice, vamos. Y se escucha una voz que dice, siempre nos lastimas, te odio. Medion dice, es por eso mi hermano, esto es por mi hermano mayor. Medion había golpeado a un adulto. Miller dice, jajaja, mira sus caras, qué obra maestra. Y así comienzan a hablar, ¿no? Miller habla sobre si no sabe que la condesa Dracroy le va a hacer mierda si él abandona a todos. Dice Miles, por ahora te llevaré con la condesa. Puedes hacer lo que quieras después de eso, aunque realmente no necesitas seguirme. Y así hablan, ¿no? Tiene un flashback, Flock. Y así la historia otra vez nos vuelve al presente, donde está Sir, que estaba alerta, ¿no? Y todos se ponían en contexto viendo las bajas, la caída que había tenido la ciudad, sobre las temperaturas y el hielo, y querían saber qué había pasado. A lo que Sir dice, ¿qué diablos era esa luz blanca? Sir pensó, ¿acaso alguien dio un golpe demoledor al enemigo? Y si hubieron el enemigo obligados a retirarse, tal vez fue la líder ucraniana o Priscila. ¿Quién podría haber sido esto? ¿Quién podría haber sido? Se preguntaba Sir, ¿no? Sir dice, es una vergüenza haber sido protegido por mujeres. Y así no se ponían en contexto, sin pretexto. Mientras Sir hablaba con el jefe de Estado Mayor, que decía que sobre los soldados que habían enviado a contrarrestar los dragones voladores. O sea, cuando Sir se estaba reuniendo con sus soldados y poniéndose al día, apareció un hombre, ¿no? Un soldado dice, es peligroso. Le dejé salir de la cárcel por la situación, pero así es, habían dejado salir a alguien de la cárcel. Y el hombre se comienza a hablar con ellos, ¿no? Mientras todos estaban alertas. Habían dejado salir a un hombre de la cárcel, ojo. Sir habla con ese hombre y le dice si va a obedecer las órdenes y que debe ayudar a su excelencia y toda la cosa, ¿no? A lo que el hombre no era nada más ni nada menos que Yamal Auriele. Y se presenta y se dice, soy Yamal Auriele, primera clase privada. Dijo su nombre y su rango. Y así, ¿no? Como Sir le dice, muy bien Yamal, como sabrás soy Sir Osman, habiéndome conferido rango general imperial de segunda clase. También se me conoce como el mujeriego, a pesar de que me sentiría mucho mejor si me llamaran el cobarde ahora. Así es, recuerden que Yamal se había sacrificado para hacer la distracción, ¿no? Y ya lo tenían capturado y todo. Y después la situación lo soltaron por el ataque y era un enemigo igual, ¿no? Pero al final, conversando con Sir, Yamal se une a ellos por las mismas condiciones que le va a ser favorable al mismo Yamal. Cuando de repente aparece un hombre y dice, disculpe, usted es el representante de esta ciudad, ¿correcto? Era un hombre de cabello gris. Le dice, ¿es usted el general Sir Osman San? Así es, este hombre no era más ni nada menos que Otto. Otto sube. Sir dice, un mensajero de la capital imperial, quizás un mensaje para nosotros tienes tú. El hombre de pelo gris dice, no, en absoluto, es más complicado para mí explicar más en este momento, pero no está relacionado con la capital imperial ni nada por el estilo. Yamal dice, primero la cantidad de dinero de él, vienes aquí detrás de mí, te voy a patear el trasero. Hombre de pelo gris dice, lo siento mucho, no espero que podamos tener una conversación tranquila en este momento. Entonces si pudieras darme permiso. Yamal estaba ahí, ¿no? Estaba estorbando Yamal, pues, en pocas palabras. Hombre de pelo gris dice, para ayudar en el tratamiento de los heridos y en la reparación de la ciudad después, para ayudar con las secuelas de la batalla, por así decirlo. Estoy seguro que mis compañeros y yo podré dar una mano en alguna pequeña manera. Este hombre se presenta en ayudar a estas personas. Obviamente desde la perspectiva de Sir se le hacía muy raro que este hombre se presentara, que no fuese del imperio y que dijera que iba a ayudar a las reparaciones, incluso a curar. Entonces era muy raro de la perspectiva de Sir, ¿no? Pero nosotros ya sabemos que es Otto. Y alguien dice, no es nada tan complicado, Sir. No hay mentira en lo que dijo el hombre. Era mi celda. Miselda dice, los compañeros de este hombre ya han comenzado tu trabajo, te lo aseguro. Se dice, señorita Miselda, me alegro que estés a salvo. ¿Y él? Miselda dice, no lo conozco a este hombre de pelo gris, pero sé que no es nuestro enemigo. Es solo un tipo con una cara hermosa, así que lo dejaré pasar. Se dice, señorita Miselda. El hombre dice, como dije antes, la situación es complicada de explicar. Sin embargo, no tengo la intención de ser hostil hacia usted. Hay personas que estamos buscando solo eso. Si dice, ¿buscando gente? El hombre de cabello gris dice, mi nombre es Otto Suwen. Estoy buscando a mi amigo, así como la hermana menor de mi amigo. Y así, con los ojos de una hiena astuta, declaró su propósito. Y otra vez la historia nos lleva a un flashback de las cosas que tienen que ver con Flock y medio, que es aburrida. Y se nos narra así. La amante de Miles
Serena Drakroy, era una gran condesa y una mujer de carácter feroz. Donde se ve que Serena está hablando con Miles, donde Serena le dice que puede hacer lo que quiera en su territorio. Miles, de joven, había luchado duramente contra las altas esferas de la aristocracia del imperio, y de acuerdo con el código de sangre y hierro, que era la personificación del imperio, puso gran énfasis en la meritocracia, favoreciendo a los talentosos. Por otro lado, también poseía una integridad que no permitía que los fuertes humillaran a los débiles a su antojo. Por esta razón, los niños que Miles trajo a la casa no fueron maltratados. Miles dice, las personas que tienen libertad de acción como la condesa no tienen motivos para esforzarse por intimidar a los que están debajo de ellos. Después de todo, los adultos que golpean a los niños también fueron golpeados por adultos cuando eran niños. Y así no habla con la condesa, donde se ve un poco del pasado de la historia, que tiene que ver con Flog y medio. Alguien dice, oh, somos iguales, ¿no? Hermano mayor Miles también te recogió. Y un niño estaba hablando con Flog. Y Flog dice, ¿eso es un huevo que tienes ahí? El niño dice, sí, es un huevo grande, ¿no? En realidad es el huevo de un dragón volador. Flog dice, ¿qué vas a hacer con el huevo de dragón volador? El niño dice, voy a incubarlo, por supuesto. Este fue el primer encuentro entre la pareja de hermanos de Flog y Medium O'Connell y Ballerug Temeclip, el hombre que se convertiría en su hermano jurado por el resto de sus vidas. Así es, el niño con que estaban hablando era Balleroy Temeclip. Y es importante en la historia, pues por eso se nos narra, ¿no? Y volviendo otra vez al presente, la historia nos lleva con Ren. Cuando alguien le habla a Ren y le dice, pareces bastante triste. Ren dice, no sé si estoy siendo pesimista, pero tengo algunos pensamientos. No es un lugar al que quiera ir, pero me trajeron aquí de todos modos. La persona que le habla dice, eres más directa de lo que pensaba. Qué persona tan agradable. Ren dice, ¿tú serías? Así es, era un anciano de pelo blanco, bigote blanco y ojos finos como un hilo. El viejo le dice, ¿puedo sentarme? Ren le dice, adelante. El viejo le dice, ¿has oído algo de ella sobre mí? Ren dice, no, nada, no he escuchado nada más que cúralo y descansa. Si intentas algo raro, te mato. El viejo dice, tengo algunos problemas con respecto a su actitud hacia un invitado. Le daré una advertencia a la general de primera clase Madeline. Ren dice, ¿puedes advertirla? Creí que alguien a quien no le gustaba que los demás le dijeran qué hacer, que si alguien le dijera algo se enfadaría y se volvería violenta de inmediato. El viejo dice, contrariamente a tus expectativas, no te equivocas en eso, aunque me duele escucharlo. De hecho, ella tampoco siguió mis instrucciones correctamente esta vez. Y así el viejo hablaba con Ren, ¿no? Y Ren dice, ¿quién eres tú? El viejo dice, me disculpo por la presentación tardía. Soy el primer ministro del Sagrado Imperio Bolaquiano, Belsex Fondalfon. Ren dice, ¿primer ministro Belsex? Así es, esta anciana era Belsex, que estaba hablando con Ren. Ren dice, ¿entonces eres? Belsex dice, sí, soy el enemigo de su excelencia Vixen Abeluk. Ren dice, ¿entonces sabes que Abel es el verdadero emperador, correcto? Belsex dice, por supuesto. Permitirle escapar fue un error garrafal, pero después de eso las cosas han ido de acuerdo al plan, o debería decirlo eran. Como de hecho la destrucción de Guaral quedó inconclusa. Ren dice, ¿por qué le hiciste eso a Belsan? No puedo imaginar cómo debe ser llegar a la resolución de hacer algo como rebelarse. ¿Es por la personalidad de Abel? Belsex dice. O sea, para resumir, Belsex explica que él expulsó a Abel del imperio, ¿no? Ren dice, ¿por qué? ¿Acaso lo quieres muerto, toda la cosa? ¿O no exacto, o toda la cosa? Obviamente Ren y Belsex se presentan, ¿no? Ren le dice su nombre y toda la cosa. Belsex dice que no hay sucesores del emperador, ¿no? Y que el imperio debe ser fuerte. O de lo contrario, esta nación. Y luego le sigue hablando y dice que esta es la primera vez que es un rebelde y que se siente un poco agitado. Ren dice, ¿por qué me estás diciendo todo esto? ¿Acaso es necesario? El hombre ya no decía nada. Y después el hombre le dice que Ren es una sanadora y que pertenece a la raza Oni y que le gustaría traerla si es posible, que es una existencia preciosa. Belsex dice, me gustaría más hablar contigo, pero este hombre tiene muchas cosas por hacer. Disculpa por molestarte por ahora. Belsex dice, ¿qué eres con respecto a Madeline? Belsex dice, llámame colaborador y esta mansión es mi mansión. Y así se despide, ¿no? Mientras que Ren obviamente estaba tratando a Flog herido, Madeline los había traído ahí, ¿no? Se los secuestró y los llevó a la mansión de Belsex. Y Ren no estaba nada más ni nada menos que en la capital imperial Rugana. Y mientras tanto Flog abrió los ojos lentamente y miró el techo de una habitación desconocida. Flog dice, este lugar, ¿qué? No puedo moverme, dice Flog. O sea, Ren ya había curado a Flog, pero Flog estaba por otra parte con Madeline. Madeline lo estaba interrogando. Flog abrió los ojos, despertó y ahí estaba Madeline, donde le explica la situación que le habían sanado, ¿no? Flog estaba preocupado por Ren, le dice, ¿qué pasó? Madeline dice que ella fue traída y que cumple sus promesas. Flog se preguntaba por dónde estaba su artículo precioso que tenía alrededor de su cuello. Madeline lo tenía. Dice Flog, oh, lo recogiste por mí, muchas gracias. Es una cosa muy preciada. Sería incapaz de vivir bien y hacerme feliz y estar feliz. Madeline dice, Carrillon, respóndeme. Este es el colmillo de Carrillon. ¿Por qué lo tienes? Le pregunta Madeline.
Madeline. ¿Por qué tienes el colmillo de Carrillon?, le pregunta Flock. Flock dice, verás, estuve allí cuando nació Carrillon. Pensé su nombre junto con ellos, con el hermano mayor Miles y Valeroy. Madeline hace tss. Flock dice, cuando sus colmillos fueron reemplazados por otros nuevos, recibimos uno como conmemoración. Era la prueba del vínculo con mi hermano jurado, mi familia. Es por eso que mi hermana y yo tenemos los colmillos de Carrillon. Flock dice, ¿de dónde sacaste el nombre de Carrillon? Incluso reconociste sus colmillos de un solo vistazo. No creo que la relación que tuviste fuera fugaz. Quizás tú eres la general divina que reemplazó el puesto de general. Quizás conocías a Valeroy y Carrillon desde hace algún tiempo. Flock se preguntaba cuál era la relación entre él y Madeline. ¿Cuál era la relación entre Temeglik de Valeroy? Flock dice, ¿por qué te convertiste en general divino? Madeline dice, por venganza. Después de todo, la historia nos narra, ¿no?, que el hermano jurado de Flock y Medium era un rebelde que había perdido la vida en una revuelta con el emperador. Un hombre amable y amado, que amaba profundamente a su querido dragón Carrillon y a su benefactor Miles. Madeline dice, me volví un general por venganza. Flock dice, ¿por el bien de quién quieres vengarte? Madeline dice, por Valeroy. Venganza por el hombre que iba a ser el compañero de este dragón. Madeline dice, yo, el dragón, nunca perdonaré al que mató a lo querido de este dragón. Por esta razón, Flock dice, ¿quién es el asesino de Valeroy? ¿Cómo se puede cumplir tu venganza? Flock pensó que si Medium hubiera estado aquí, habría abrazado a Madeline, aunque ella en sus ojos irradiaba rabia, también se sentía triste. Madeline dice, el que causó la muerte de Valeroy fue... En ese momento Flock cierra los ojos, comenzó a recordar los rostros de sus seres queridos, donde se ve que estaba Miles y le dice, tú y Medium no están pensando bien, deberías haberte quedado con la condesa, no podré cuidar de todos ustedes. Valeroy le dice, esta es la forma en que el hermano mayor Miles muestra su preocupación, si te quedas aquí, podrás cuidarlo todo el tiempo que quieras. No es muy directo, ¿verdad? Miles dice, cierra la boca, Lee Vale. Los que salen adelante en la vida no retroceden a la mitad. Y así hablaban, ¿no? Valeroy decía que estaba más que preparado para pasar tiempo aquí con Miles, Flock y Medium. Flock recordaba, ¿no? Lo que Flock otra vez vuelve en sí y dice, la persona que sería el asesino Valeroy sería señor jefe. No, el emperador Visenvolaquia. O sea, ante las palabras y las revelaciones que le hizo Madeline, Flock pensó que tal vez algo tenía que ver Abel, ¿no? Por la muerte de uno de sus seres queridos. Y así, la historia nos lleva otra vez con uno de los capítulos SS, que se titula La Nación del Dragón, crónica de la búsqueda del niño perdido 5. Ojo que varias crónicas de los niños perdidos ya he leído y los he resumido, ¿no? Como les digo, estoy resumiendo junto con los capítulos SS. Bueno, la historia nos narra a una persona llamada Diadora Regundra, que era la hija de una rica, ilustre familia de comerciantes de Pictac. Nacida en un hogar acaudalado y provisto de buen físico, la joven creció tanto en edad como en egoísmo. Y así con el tiempo iba creciendo, se iba volviendo más bonita, etc. Durante un tiempo se consideraba casi un espectáculo cuando salía a desfilar por la ciudad, acompañada de los hombres que había atrapado, y que había muchos que la cortejaban, hasta que un día tropezó de la forma más inesperada, y alguien le dice, lo siento Diadora, tengo trabajo que atender en casa, te agradezco la oferta pero mejor para la próxima. El hombre declinó la invitación de Diadora. Eventualmente la pena de estas derrotas que estaba acumulando, creó una grieta en la otrora perfecta vida de Diadora. Desesperada por llenar esa grieta, se propuso a cubrir sus derrotas con victorias, o más bien cubrir su obsesión con aquel que le ignoraba, con la presencia de 100 que la adoraban. Pero mientras repetía este ciclo, ¿esto llenaría la grieta de su corazón o al contrario, estaba empeorando? Bueno, siguiendo con la historia. Y así Diadora había obtenido el 8º novio, y entonces llegó su segundo fracaso, acarreado por el hermano menor del mismo hombre que la había rechazado. Cuando de repente, después de un tiempo, un sirviente entró a la mansión y le dio un reporte a Diadora, diciendo, ese hombre está en la ciudad de nuevo. Y habían pasado unos años desde aquello. Diadora dice, ya pasaron 6 años desde eso. O sea, Diadora era una persona orgullosa y rencorosa, ¿no? Y medio especial con su comportamiento. Diadora había decidido eliminar el causante de sus heridas, o sea, de su ego que le había chocado. Diadora dice, si tan solo no hubiera vuelto, lo hubiera dejado en paz. Qué hombre tan estúpido. Diadora buscaba compañía, pero cierto hombre había juzgado eso como la manifestación de un deseo vil. El hombre había regresado a Pictac. Diadora dice, óyeme bien, habla con los mercenarios de esta ciudad, contacta a aquellos que estén interesados en congresarse conmigo o con la familia Regundra. Al fin ese hombre va. Sirviente dice, disculpe señorita, eso tendrá que esperar. Diadora dice, ¿qué? No tenemos todo el día, ese hombre no tarda en escabullirse. En serio es igual de repugnante que esos bichos soda con los que cuando de repente y se grita. Y Diadora dice, ¿qué fue eso? Cuando de repente el sirviente dice, disculpe señorita, han llegado aliados de ese hombre que detesta, dicen que son sus aliados. Diadora dice, ¿aliados de ese hombre? ¿Y eso qué tiene que ver con? A un lado, gritó.
la guardia estaba enfrentando a un visitante. Y ese hombre no era nada más ni nada menos que Garfield. Garfield le dice: bájale a tu escándalo. Yo de aquí no venimos a buscar bronca. Así es, esta es la historia de cómo nuestros protagonistas se van a hacerle un pare a los enemigos de Otto, ¿no? En la ciudad de Pictac. Deodora dijo: ¿están atacando a la familia Regundra? ¿Acaso no saben cuán grande es nuestra casa? A lo que el hombre dice, a lo que alguien dice: si hay algo grande aquí es tu actitud. Te veo tan firme ahora que casi podría creer que no te estaban temblando las rodillas por la embestida de Gar. Hace un momento, ella era Ran. Habían dejado a mal herido a los guardias y Garfield le dice a Ran que lo cure. Ran dice: "No, de nada sirve disculparte si ya lo hiciste. Me daría pena pedir un favor así". Y así Deodora era una de las causantes de que Otto se había ido, ¿no? Y le enseñan a respetar la jerarquía. Sobre todo a respetar y que se moderen, ¿no? Deodora dice que estaba de miedo y obviamente precavía de ello. Dice: según mis sirvientes están aquí para hablar de cierto hombre. Ran dice: es correcto. Podrá ser un hombre inútil, pero dado que su problemita podría resultar un obstáculo enorme, tenemos que quitarnos ese peso de encima. Cuando de repente apareció una niña, que era Petra, y dice: perdón por interrumpir. Estamos buscando a alguien importante, y para encontrarlo tenemos que pasar por Pictac sí o sí. A lo que Garfield dice: así es, vamos a necesitar que su familia, o mejor dicho usted, retire esa petición rara que envió. Petra dice: por favor. Allí en el sillón estaba sentada la mujer, con cero humildad en su postura, y dijo que Ran dice: Ran no dirá nada ni aunque la mires así, como mucho puedo aportar un insulto. Petra dice: hermana Ran, no seas así, pidámosle juntos. Sé que Subaru y Ren te importan tanto como nosotros. Ran dice: sí, cancela aquello, por favor. Cancela la orden de asesinato que enviaste contra Otto Suben. Deodora dice: ¿debo hacerlo? De no haber venido estaría completamente a salvo para empezar. Ran dice: créeme, hasta él se resistía a la idea, pero la necesidad llamó, y él respondió. Así la naturaleza de ese hombre. Deodora era una persona media especial, pues ¿no? Su comportamiento dice: lo deniego. Petra dice: por favor no diga eso. Deodora dice: claro que lo diré. No me importa qué clase de vida haya tenido ese tipo fuera de la ciudad, que se ha convertido en una persona maravillosa, pues bien por él. Petra dice: señorita Deodora. Deodora dice: nunca, pero nunca olvidaré lo que me hizo. Ran dice: con permiso. Garfield dice: oye Ran, aún, ¿qué vamos a hacer con Otto? Ran dice: entonces Petra menciona el nombre de Roswell. Dice: somos empleados de Roswell. Deodora dice: Petra dice: el señor Otto trabaja en su mansión junto con nosotros. Ran dice: Petra, este es un lugar acaudalado de Pictac. El nombre del señor Roswell no debe usarse de forma tan... O sea, al principio como que Ran no quería usar el nombre de Roswell, pero Petra lo usa, porque tiene bastante peso. Es alguien bien respetado y sobre todo temido, ya que es un mago muy poderoso. Petra dice: señorita Deodora, no fingiré que entiendo cómo se siente, pero lo que sí entiendo es que el señor Otto actuó mal, así que tengo una idea. Deodora dice: dilo. Yo me haré responsable de traer al señor Otto y hacer que se disculpe. Puedo hacer con él lo que quiera, mientras no sea grave, pero que le sirva para desquitarse un poco. Petra dice: el señor Otto la lastimó y como mujer la comprendo. Ya que mencioné el nombre de nuestro amo, podríamos pasar por encima de usted y resolver esto, pero la verdad es que no quiero hacer eso. ¿Qué le parece?, le dice a Deodora. Deodora dice: ¿realmente puedes hacer eso? Petra dice: cuente con ello, la gente en la mansión siempre me hace caso. Deodora dice: ¿puedo preguntar una cosa? ¿Qué le vende bueno a ese loco de bicho Soda? En cuanto dijo eso, los semblantes de Ran y Petra se transformaron en expresiones disgustadas para diversión de Deodora. Petra mantuvo su promesa hasta el final, y con mucha firmeza que había mencionar. Y luego el hombre aparece y dice: le ofrezco disculpas por lo que hice ese día, era demasiado inmaduro en aquellos tiempos, pero he reflexionado mucho desde entonces. Era Otto, se pedía perdón y agachaba la cabeza. Deodora dio un largo suspiro. Guardar un rencor hacia alguien por la eternidad terminaría agotándola. Por lo tanto, sería más sabio redireccionar ese fervor y aplicarlo en la búsqueda de su propia felicidad. Petra le había enseñado eso. Deodora dice: si tanto lo sientes, hazme un pequeño favor. ¿Podría decirme qué le gusta a tu hermano, al señor Oslo? El mismo hombre que antes había escabullido casi muriéndose ahora, estaba frente a Deodora, con ojos llenos de un resplandor vivo que la incitó a volver a enfrentarse a la primera grieta. Y así se termina la mini historia del capítulo SS, donde le hacen respetar la jerarquía de Deodora, ¿no? Aunque no le aporta mucho esa vaina. Continuando con el resumen de la historia, recuerden que en sí, porque el video dura bastante, si son... son varios capítulos, pero también incluyen los capítulos SS. Ojo, y así, volviendo con el capítulo 61, que se titula La Isla Gladiador. Vamos a lo que nos importa. Volviendo a la Isla Gladiador, Subaru estaba su cabeza en un lío. Se preguntaba por Luis, por Cecilus Segmund. Preguntaba si acaso Ciri y los demás habían especificado su edad. O sea, se pregunta, volviendo a la Isla Gladiador, Subaru estaba su cabeza en un lío. Se preguntaba qué había pasado con Luis y sobre todo lo que este niño había dicho, que él era Cecilus Segmund, el rayo de Wallachia. Entonces dijo: un momento, ¿acaso Ciri y los demás me explicaron sobre su edad? ¿Que era un niño?
ya que él se había llamado a sí mismo Césilus, ¿no? Y él pensó en su cabeza, ¿eres o no eres? Subaru se dice a sí mismo, lo único que puedo recordar es que no es popular y por lo tanto no es muy confiable. Así pensaba Subaru, ¿no? Subaru pensó, tal vez es porque es un niño que no es muy popular, entonces puedo ver por qué hay problemas con eso. Y Césilus era un niño que hablaba mucho, que era el protagonista, decía que las historias debían tener trama, giros de trama para que fuese a su favor y que él brillara más. Era como un niño, pues un comportamiento de un niño. A lo que Césilus, después que lo miraba a Subaru, que estaba pensativo y hablando solo, le dice, parece que llegaste a una conclusión. No te preocupes por mí, después de todo. A menudo me quedo fuera de las discusiones, estoy acostumbrado a que me dejen solo y no me hablen. Jajaja. Se ríe. Césilus era un niño muy hablador e indiferente, les llegaba a los demás, pero se preocupaba por la trama, o sea, cosas inesperadas. Él se hacía llamar el protagonista y que los acontecimientos le ayudarían a brillar a él. Y así hablan sobre sus nombres, ¿no? Al principio Subaru se presenta como Natsuki Subaru. Subaru le preguntaba si en realidad él era el verdadero rayo azul. Césilus dice, ahí está, lo dijeron de nuevo, como siempre otra vez. Que decía que no era la primera vez que le decían eso. Césilus le daba contextos y pretextos sobre dónde estaban, sobre la isla Gladiador, y etcétera, ¿no? Y decía que sí, él era Césilus y que sus palabras eran genuinas, pero Subaru se da cuenta que él no sabía nada de los generales divinos y sobre esas cosas. Como que era un niño que decía que era Césilus Sigmund, pero que no sabía nada de su posición sobre el imperio y otras cosas. Se le hizo muy raro a Subaru, y esto se explica más adelante en la historia. Así que Subaru dice, no estoy seguro si puedo llamarte Césilus, cuando no sé si era real o falso. Y así Subaru dice, ¿estos son los terrenos de juego de muerte? Césilus dice, ¿juego de muerte? Esa es una frase de tu ciudad natal. Y así, ¿no? Le explica que es un coliseo donde la gente se mata entre sí, que en la isla hay un coliseo. Subaru se preguntaba cómo rayos había llegado ahí. Todo estaba rodeado por agua de color negro. Eso lo dice, toda la isla está rodeada por un lago. La única forma de ir y venir es por el puente que se levanta, ¿no? El único puente levadizo. Que esta isla en realidad es una prisión. Subaru dice, ¿y por qué te ves tan entretenido con esas cosas? Cecilio dice, es porque me siento al final del primer acto. Subaru dice, ¿primer acto? Cecilio dice, aunque realmente no entiendo, dice Césilus, me arrojaron a estos terrenos de juego de la muerte y tuve que luchar hasta la muerte. Césilus tampoco entendía cómo había llegado ahí, ojo. Él solo quería seguir su diversión, ojo con este dato. Y así llegan a una sala de curación, ¿no? Que era una posilga fea. Subaru estaba emocionado porque pensaba que era Luis Arne la que estaba ahí, porque Césilus le había hablado de ella, que había una niña que también había salvado y toda la cosa, pero resultó que era Tansa. Subaru se confundió por las palabras de Césilus y las había malinterpretado, y al principio le da quejas, pero Césilus le dice, ¿pero de qué estás hablando? Yo solo dije que había una niña, no te especifiqué, ni sabía que era tu compañera y toda la cosa. Así es, Subaru ahorita se ha quedado con una nueva Loli en la isla Gladiador. Subaru dice, así que este es el cuarto de curación, ¿verdad? Y el sanador es. Césilus dice, sanador, hay algunos curanderos, más o menos, pero aquí no hay nada apreciado como un usuario de magia o de ese tipo. Habría menos muertes si hubieran asignado aquí a un curador de verdad, pero esa no es la política del jefe de la isla. Subaru dice, bueno, me llevaré a esta niña conmigo. Césilus dice, ¿estás seguro? Pero si esta no era la chica que estabas esperando, Basu, le dice. Subaru dice, no lo es, pero esa no es razón para dejarla atrás. Además, Yorna-san debe estar buscándola. En un principio Subaru como que le decía a Césilus si había otras formas de idear un bote o algo para escapar de la isla. A lo que Césilus le dice, el problema es la regla maldita, ¿sabes? La regla maldita. Y la única forma de salir es por el puente levadizo. Césilus le explica que hay una maldición en esta isla, una regla maldita, que fue establecido por el jefe de la isla que gobierna esta isla de los gladiadores, y que si la rompe morirá. Que si la desobedece morirá, que si se resiste morirá, una maldición de muerte. Y Césilus dice que esta maldición cubre toda la isla. Subaru dice, pero tú eres uno de los generales divinos. Césilus dice, ¿generales divinos? ¿De qué hablas? Subaru dice, contacta con el exterior o algo. Y Césilus ni idea, ¿no? Césilus dice, ¿qué es eso de los generales divinos? Césilus dice, realmente no sé por qué estoy aquí, pero creo que hay algún tipo de desarrollo que hará avanzar la historia. Y me pregunto si eres tú, Basu. Cuando de repente aparece un hombre que dice, así que este es el lugar donde has estado, Sigmund. Parece un hombre muy grande con varios brazos. Él se llamaba Gustav. Y después de una conversación muy larga, ¿no? El hombre deja en claro que la vida de Subaru y Tansa, la Loli, fue por petición de Sigmund en un principio, de que los dejara tranquilos y que... Bueno, el hombre se presenta como Gustav, que es el encargado de la administración de la isla, y que el emperador, su excelencia de Wallachia, le ha confiado la administración de esta isla. Y Subaru se presenta con un nuevo alias, como Natsuki Schwarz, Y así después el hombre Gustav le habla sobre las reglas,
toda la vaina. Le habla que está en la isla Gladiador, toda la cosa, ¿no? Subaru le dice que no son de aquí, que están allá en la ciudad del caos. Pero a Gustav le da igual. Le dice que sí o sí tienen que participar en esta isla. Tienen que ir al Coliseo, que tienen que obedecer las reglas, que deben participar en Sparka. Ojo que Tanza estaba inconsciente. Gustav explica que aquí hay prisioneros, esclavos, criminales, etc. Y que luchan en el Coliseo para entretenimiento de otros. Y que el deber de Gustav es hacer cumplir las reglas aquí, las normas. Y que todos los demás deben participar, ¿no? en el Coliseo. Al principio Subaru se expresaba mal del emperador, pero Gustav le llama la atención. Dice que la segunda advertencia no hay una tercera vez. Y así le dicen que deben participar en Sparka. Y les da la bienvenida como gladiadores. Subaru pensó que desde que había llegado al imperio de Wallachia, todo era un maldito caos y que odiaba al imperio. Y así de repente son trasladados, ¿no? Cuando alguien dice, espere gobernador Gustav, ¿va a iniciar Sparka ahora con este niño en nuestras filas? ¿Esto no es una broma? El hombre lagarto dice, sí hombre, ¿cómo nos va a ayudar un mocoso? Estoy arriesgando mi maldita vida aquí. El hombre tatuado dice, no hagas del combate de gladiadores un espectáculo cruel. El hombre de pelo rojizo dice, es como dicen, vamos a necesitar una buena explicación. En primer lugar, incluso si agregamos al niño al grupo, no tenemos suficientes personas. Se supone que somos 5 por grupo. La quinta era Tanza, que estaba todavía inconsciente. Gustav dice, muy bien, continuaré. Como he declarado, ahora comenzará Sparka. El público ya está configurado para estar compuesto por los gladiadores residentes en la isla. Subaru dice, así que acá hay una audiencia, y así es, había bastante audiencia. El falso Césulus, que había estado con Subaru, le dijo, buena suerte, estaré observando desde allí arriba. Y así es, había un hombre lagarto, un hombre tatuado, un hombre de pelo rojizo y estaba Subaru. Y se iban a enfrentar con una bestia de tipo Gintilou. Y así empieza la batalla épica. Las aventuras de Chotabaru. Uno de los hombres, el hombre de pelo rojizo, dice, yo solía ser un soldado, necesito una espada, puedo usarlo mejor que ustedes. Aunque esto en realidad era falso, porque más adelante lo veremos. Ojo con este dato. Pero nadie lo sabía, obviamente. Le dice el hombre, yo puedo usar la espada, antes solía ser un soldado. El hombre de pelo rojizo dice, cuando se anuncie la batalla, irá a buscar esa espada. Mientras tanto, como estaré indefenso, mantenga a la bestia gladiadora lejos de mí. Subaru dice, ¿cómo voy a mantenerlo alejado? El hombre de pelo rojizo dice, puedes llamar su atención gritando o haciendo sonidos. Al menos descúbrelo por tu cuenta. O sea, ya estaba por empezar la batalla, eran 4 y entre todos había un cobarde, otro que estaba preocupado y otro que estaba ideando un plan con Subaru. Entonces estaban ideando un plan para acabar con esta bestia, con el Gintilou. Y entonces empezó la batalla. La bestia rugió, ¡roa! El Subaru dice, ¿un león? La bestia rugía, ¡roa! El hombre de pelo rojizo dice, si no matamos a esta cosa, no lograremos salir con vida. El hombre lagarto dijo, mierda, maldita sea, ¿por qué me metí y por qué estoy en este lío? El hombre de pelo rojizo dice, basta de lloriqueos, tenemos que hacer todo lo posible para sobrevivir. Mira ya. El hombre lagarto dice, ¿ah? El hombre tatuado dice, son espadas. Subaru dice, oh, a mi parecer sí lo son. Y así nos idean un plan. Y Gustavo dice, bueno entonces, que comience Sparka. Y así empieza la batalla. El hombre tatuado comienza a correr por su cuenta y dice, no voy a poner mi vida en manos de otra persona. El hombre lagarto dice, yo no voy a morir. Subaru dice, oye, ellos se van por su parte y no ayudan. Estaban con sus voces temblorosas y huyen de espaldas al león. Ese fue el peor comienzo posible. Estaban en pánico, confundidos y corriendo. Subaru decía, ¿qué puedo hacer, maldición? La bestia gladiadora rugía. Subaru dice, esto no es bueno. El hombre tatuado dice, ahora que tengo esto, así es, había cogido una espada. El hombre tatuado había corrido con tanta fuerza que alcanzó la espada alojada en el suelo de la arena de los gladiadores. Riéndose para sí mismo, sacó la espada del suelo y la sintió en sus manos. Iba a enfrentarse con la bestia, pero la cara del hombre tatuado fue volado sin piedad por el león, con un golpe de sus patas delanteras. Sus afiladas garras enviaron todo hacia arriba desde el cuello del hombre y como su cuerpo aún no reconocía su propia muerte, tomó un poco antes de que la sangre brotara violentamente. Subaru se... maldición. Al ver esta escena horrible, la garganta de Subaru se tensó. El león, cuando el hombre, ojo con este dato, cuando el hombre agarró la espada, el león, la bestia, se dirigió rápidamente a él y lo atacó. Ojo. El hombre lagarto corría y dice, para, escapa. Y así la bestia hace añicos al hombre lagarto que estaba pegado en una pared intentando escapar y lo hace añicos y lo mata. El hombre de pelo rojizo dice, maldición, qué estupidez. Habían 2 bajas. El hombre tatuado y el hombre lagarto habían muerto. Solo quedaban Subaru y el hombre de pelo rojizo. El pelirrojo tampoco esperaba que Subaru fuera capaz de hacer lo que esperaba el hombre tatuado y el hombre lagarto. El hombre de pelo rojizo dice, quédate detrás de mí. Dejó escapar un rugido.
Luego corrió hacia Subaru y el hombre, y mientras corría con fuerza levantó una nube de polvo. Subaru dijo: maldición, en un lugar como este. Subaru estaba temblando. Chotabaru estaba temblando. El hombre de pelo rojizo se acobardó y dijo: no quiero morir, maldición. Este hombre de pelo rojizo empujó a Subaru frente al león. Mirándolo con asombro, no tuvo tiempo de maldecirlo, solo el cuerpo de Subaru. Así es, el hombre cogió el cuerpo de Subaru y lo puso delante. Y el león hizo añicos a Subaru. El hombre de pelo rojizo se acobardó. Dijo: sálvame, cometí un error, mentí. Yo siendo un soldado era una mentira, no sé nada de una mierda del manejo de la espada. Solo estaba tratando de hacerme parecer importante. Maldición, déjenme salir ya. Gritaba el hombre desesperado de pelo rojizo. Así es, él no sabía del manejo de la espada ni nada, ni había sido un soldado. Y así muere Subaru y muere el hombre de pelo rojizos. La Mabestia hizo añicos a este equipo de payasos y patéticos personajes. Subaru, antes de morir, Sisulu le dice: Subaru, algunas últimas palabras le transmitiré a tu compañera. Sisulu lo decía de una forma tranquila y divertida, ¿no? Y Subaru, que está agonizando, le dice: yo odio esto, yo realmente odio al imperio, de verdad que lo odio. Sisulu dice: sí, seguro, lo recordaré bien y lo transmitiré, Basu. Que sí, la bestia hizo añicos a Subaru, sin piedad. Y otra vez regresa al punto de guardado, era donde estaba con los demás personajes. El hombre lagarto, el hombre tatuado y el hombre de pelo rojizo. Y el hombre de pelo rojizo comienza otra vez a hablar y dice: si no matamos esta cosa no lo lograremos. Tu regresa a la muerte estaba El hombre de pelo rojizo dice: maldita sea, es un niño solo después de todo. Ya tuve suficiente. Chicos, miren allí. Y los demás decían: El hombre tatuado dice: es una espada que está en el coliseo, adentro. ¿Puedes usar una espada? El hombre de pelo rojizo dice: te lo dije, yo solía ser un soldado. Obviamente la mentira que Subaru ya sabe. Puedo usarlo mejor que tú. Subaru dice: eso es una maldita mentira. El hombre de pelo rojizo dice: ¿qué? Subaru dice: eso de ser soldado es una mierda. Estás mintiendo francamente. El hombre de pelo rojizo dice: ¿sobre qué motivos, bastardo? ¿Tienes la intención de insultarme solo porque te llamé niño? Subaru dice: ¿quién es el que insulta a quién? Maldita sea, mientes y tratas de parecer prominente. Esta situación no es de la cual puedas mentir. ¿Cuál es el punto de jugar al tipo duro? El hombre de pelo rojizo, el hombre tatuado, o dice: oye, ¿es de verdad lo que dice ese chico? ¿Que no eres realmente un soldado y que estabas tratando de engañarnos? El hombre de pelo rojizo dice: espera, son divagaciones de niños. No puedes simplemente decir cosas sin sentido en un lugar donde nuestras vidas están en juego. El hombre tatuado dice: exactamente, ya que nuestras vidas están en juego, ¿por qué no intentas explicarte? Y así no le increpaban al hombre de pelo rojizo que estaba mintiendo. Y Gustav dice: que comience Sparka. El hombre tatuado dice: explícanos. El hombre lagarto otra vez corría y dice: yo no voy a morir. El hombre de pelo rojizo dice: maldición, si me hubieran hecho caso. El león otra vez rugía y atacaba. Y otra vez el primero en morir fue el hombre que estaba en una pared trasera de la arena de gladiadores. Y el lagarto lo hizo añicos. El hombre tatuado dice: maldición, esto sigue empeorando. El hombre tatuado dice: ¿aún quieres vivir, niño? Subaru dice: El hombre tatuado dice: si quieres vivir, toma la espada. Yo llamaré la atención de ese monstruo. Agarra esa espada y me la arrojas. Subaru dice: pero el hombre tatuado dice: incluso si me faltan 2 dedos, puedo usarlo mejor que tú, niño. Subaru dice: yo tampoco quiero rendirme. El hombre tatuado dice: eres mejor que ese fraude y ese gato asustado. El hombre tatuado dice: mi nombre es Wakes. Así es, el hombre tatuado se llamaba Wakes. Ojo. Wakes dice: ese es mi nombre, es Swarch. Cuando fue llamado Swarch, los ojos de Subaru se abrieron con asombro, ya que su nuevo alias era Natsuki Swarch. Y así, Subaru corrió y corrió desesperadamente hasta que llegó a la espada. Subaru levantó la espada con dificultad y la sacó. Wade gritó: ¡Swarch! Mientras los otros dos ya habían sido derrotados completamente y hecho añicos. Wade dice: ¡Swarch! ¡Lánzala! ¡Date prisa, date prisa! Y Subaru lanza la espada. Justo cuando pensó que había completado su parte, el mundo una vez más había vuelto a la normalidad. El león, cuando Subaru tomó la espada, ojo con este dato, se lanzó hacia él. Subaru, gritando y esperando ser destrozado por las garras o colmillos de la bestia, cayó sobre su trasero con lágrimas y mocos corriendo por su rostro. Subaru aceptó que iba a hacer una cara increíblemente patética y moribunda. Cuando Subaru el ataque de león debería haber matado a Subaru, pero no lo alcanzó. Subaru se dio cuenta de una cosa, que cuando cogió la espada, el león se abalanzó hacia Subaru a matarlo. Pero él lanzó la espada y cayó por otro lado hacia Wakes. Y Subaru se quedó así atónito y se cayó. Y el león se detuvo y se dirige hacia la espada, hacia Wakes. O sea, el león atacaba a quien tuviera primero la espada, ¿no? Como que daba prioridad a los que tuvieran primero la espada. Ya que es una bestia, no es inteligente y presiente la amenaza al que tenga la espada. El león se dirige hacia Wakes. Tomando la espada, Wakes cortó al león por la espalda. El rostro de Wakes, plagado de tatuajes, fue destrozado por el casco de la pata trasera del león. El cuello fue volado
Y Waze una vez más fue golpeado y murió. La espada que había blandido se le cayó de la mano y rodó por el suelo. Así es, lo hicieron añicos a Waze. Cecil dice, Basu, ¿crees que todavía puedes recuperarte de eso? Cecil dice, vamos, ¿no tienes algún poder oculto como un despertar a la liberación de alguna técnica prohibida que solamente puede activarse en la muerte? Vamos, es poco probable. Cecil se divertía, ¿no? Subaru dice, no tengo nada de eso. Cecil decía, sí, qué mala suerte, parece que me equivoqué en mis expectativas. ¿Tienes un mensaje para la chica que estaba contigo o algo así? Subaru dice, ese león, ¿por qué no me mató antes? Ojo que Subaru todavía no se había dado cuenta, ¿no? Que el león daba prioridad al que tomara primero la espada. Cecil dice, es fácil, Basu, incluso si es una bestia feroz, es una bestia. En ese caso, esa bestia ataca por instinto, el instinto es el poder de vivir. Subaru dice, ¿a qué te refieres? Le explica, ¿no? Que le da prioridad a la que tiene la espada, pues. Y Subaru comprende al final. Cuando de repente Subaru escuchó que su propio cuerpo estaba siendo aplastado. Y otra vez vuelve al bucle, donde dice el hombre rojizo, si no matamos esa cosa, no lo lograremos, así es. Subaru se le pasó por la mente su experiencia aterradora sobre los 10 segundos en el infierno, en la llama del caos, en la ciudad de la llama del caos. Y así otra vez inicia el bucle, donde el hombre lagarto dice, mierda, maldición, ¿por qué estoy en este lío? El hombre de pelo rojizo dice, basta de lloriqueos, tenemos que hacer todo lo posible para sobrevivir. Subaru entonces, como ya tenía conocimiento e información, de la nada menciona el nombre de uno de los hombres. Dice, Waze, sujeta a ese tipo. Waze dice, ¿qué? Todos se quedan sorprendidos, ya que Subaru comenzó a hablar y a dar el nombre, cosa que todavía no se habían dado los nombres, ¿no? Subaru dice, León, ¿a quién estás apuntando? Y así Subaru comenzó a dar órdenes. Y otra vez empieza la batalla, ¿no? Subaru dice, no creas que porque solo soy un niño voy a llorar y rendirme de inmediato. Y así Subaru tuvo que cooperar con un cobarde, un medioso, un miedoso y un fraude. Con todas sus fuerzas, con todo su poder, con todo su cuerpo y alma, lucharía a través de esta esparca hasta el amargo final. Y otra vez, la garra de león arrancó ferozmente la vida de Natsuki Subaru, junto con su tercer intento. Este era el tercer bucle, y otra vez muere. Y otra vez se repite el bucle donde el hombre lagarto dice, mierda, maldita sea, ¿por qué estoy en este lío? El hombre de pelo rojo dice, te lo dije, yo solía ser un guerrero, puedo usarlo mejor que tú. Y Waze dice, ya lo dije, no voy a poner mi vida en manos de otra persona. Y así otra vez se repite el bucle. Subaru cada vez que repetía el bucle tenía mayor conocimiento de los movimientos que hacían estos personajes, cómo actuaban, sobre los movimientos también de la bestia. Y Subaru otra vez, como ya conocía el nombre de Waze, dice, Waze, toma esto, apuntará al que tiene la espada, le dice. O sea, estaban ya en el coliseo, ya había comenzado la batalla y todo, y Subaru agarró la espada y le da Waze. Y en el momento que agarró la espada, un rugido resonó en la arena de gladiadores cuando el león negro estalló en una carga feroz. Subaru había sostenido la espada y le comienza a hablar a Waze, ¿no? Para que se diera cuenta, para que se den cuenta todos que el león va a atacar al que tenga la espada. Waze dice, ¿niño? El hombre de pelo rojizo entonces habló y dijo, dame esa espada, tomaré esa bestia gladiadora. Y Subaru dice, Hiam, detrás de ti. Hiam dice, ¿detrás de mí? Así es, Subaru ya había pasado por varios bucles y esta vez sabía los nombres de los demás personajes, y además no solo de eso, sino que comenzó a dar órdenes para que hicieran movimientos y coordinación. Hiam era el más cobarde de los tres. Se dio la vuelta con pánico ante la voz de Subaru para determinar que estaba a punto de atacarlo. Subaru dice, agáchate. Goya dice, cha. El león atacaba, ¿no? La bestia gladiadora decía, arro. Hiam decía, ja. Subaru, el león persiguió implacablemente y procedió a desatar una embestida, y así los bucles se repetían. Y en esos bucles Subaru pensó, si tiro esto, ¿qué pasará? Hay una palanca dentro del coliseo en el campo de batalla. La palanca era un poco demasiado alta para el niño de Subaru, así que saltó y bajó la palanca. Al momento siguiente había un sonido al dividir la arena de gladiadores en dos. Una valla de hierro se levantó del suelo. Era un muro que se había levantado y dividido la arena circular de gladiadores en dos semicírculos. Así es, esta palanca que jaló Subaru levantó un muro de hierro que dividió en dos el círculo de la arena circular de los gladiadores. Waze se da cuenta las palabras de Subaru de que el que tenía la espada se acercaría a atacarle al león hacia él, ¿no? Y así coopera con Swarch, con Natsuki Swarch. Waze grita, Swarch. Waze gritó. En esos momentos críticos, Waze llamaba el nombre de Subaru cada vez. Y así, Subaru otra vez murió y decía, siguiente. Y otra vez en un nuevo bucle, Subaru otra vez da órdenes. Subaru dice, Hydra, la cerca no resistirá más. ¿Cómo está la espada allí? Hydra dice, no puedo sacarlo. O sea, ya Subaru había pasado por tantos bucles que estaba ideando estrategias, movimientos, conocía movimientos y puntos y de ventajas y desventajas que tenía cada personaje y cómo ayudarlos a cooperar.
y también se sabía sus nombres, etc. Subaru dice, Hydra, la cerca no resistirá más. ¿Cómo está la espada allí? Hydra dice, no puedo sacarla, es demasiado pesada, no hay manera de que pueda moverla. Hydra dice, chico, ¿qué debemos hacer? Subaru dice, no te asustes, eres el heredero de tu noble padre, ¿no es así? Y Hydra dice, eso es, yo no me voy a acobardar. La historia nos revela que él era el hijo de un molinero sin talento. Aplicando su peso se inclinó para arrancar la gran espada, ¿no? Y así otra vez Subaru le indica, Hydra, ya viene. Hydra dice, lo sé. Y otra vez la bestia gladiadora los hizo añicos. Subaru dice, siguiente. Subaru estaba ardiendo en llamas en su interior. Recuerden que, para darles este dato y explicarles muy bien, Subaru ha sido transformado en niño. Y las habilidades de Orvar, de este viejo ninja, tiene efectos secundarios, ojo, como que pérdida de recuerdos, así, de memorias. Y a su vez no solamente es la apariencia, sino también la infantilización afecta a la mente. Ojo con ese dato. Entonces Subaru, recordemos que cuando él era un niño, él era como, por así decirlo, alguien que destacaba en muchos aspectos, ¿no? Era el mejor cuando era un niño. Entonces la historia nos narra que Subaru, a estar en un modo chota, tiene una mejor capacidad de resolver las cosas, al menos para este tipo de situaciones, ya que Subaru en su mejor momento, como la que la novela nos relata, que dice que es cuando él era un niño, ya que era más audaz y toda la cosa. Entonces es por eso que este Subaru está con una mente de niño, pero también con el pensamiento y la mentalidad de un niño de querer lograr todo y ganar, no le gusta perder. Ojo con el dato. Y otra vez Subaru empieza el bucle. Güey dice, estaba desesperado por comida, así que robé. O sea, cada vez que Subaru volvía de sus bucles, comenzaba a sacar más información de los personajes, sus historias, ¿no? Gian dice, yo también voy a ser usado. O sea, cada uno cuenta su historia, ¿no? Wade dice que estaba desesperado por comida, así que robó. Gian dice que lo iban a usar como cebo para escapar de todos modos, y que ya no lo van a usar más, pero como el infierno va a ser usado. Hydra dice que la gente en la que él confiaba lo engañó, que le robó el negocio de su familia y al final se convirtió en un esclavo. Ojo con la información de los personajes. Hydra dice que vivió honestamente, pero que solo lo hace ver como un tonto y que al menos será el último en piel. Así comienzan en los bucles. Subaru sacaba más información y ellos comienzan a contar su historia, ¿no? Subaru dice, siguiente, la próxima vez, siguiente. Mira, la novela narra esto. ¿De cuántos bucles ha tenido Subaru? Subaru dice, siguiente, la próxima, siguiente. Seguro que la próxima, lo haré después. La próxima, puedo hacerlo a continuación, siguiente. Definitivamente la siguiente. Subaru había muerto muchas veces, demasiadas veces, muchas veces se repetían una y otra vez. Eran bastantes bucles. Así les narro así porque así está escrito, ¿eh? Está escrito en la novela cómo se describe de esta forma, ¿no? Subaru, las palabras las describe como que un Subaru gritando, ¿no? En cada bucle. Y otra vez se repetía la parte final donde Cecilus le decía, Basu, ¿hay algo que quieras que le diga a tu compañera de sueño? Subaru dice, siguiente. Subaru dice, no perderé. No tengo ganas de perder en lo más mínimo. Ojo que la historia nos dice esto, que la técnica del viejo vicioso Orvar y el daño de la infantilización que le hizo a Subaru transformó no solo el cuerpo de Subaru en el de un niño, y también retrocedió un poco la inteligencia que ya poseía, poco a poco perdiendo tanto su conocimiento como sus recuerdos. Aquí confirma lo que le estaba diciendo, ¿no? Que Subaru, la infantilización le quita inteligencia, lo hace comportarse como un niño, también le quita recuerdos y lo vuelve un niño caprichoso, así como un niño, pues sus emociones y su forma de pensar también un poco y la forma de actuar. Ojo, Subaru dice siguiente, y la historia nos dice y nos deja en claro que Subaru era un niño prodigio cuando era niño. Entonces es por eso que tenía ese afán de no querer perder nunca. Subaru dice siguiente, ideaba planes sin rendirse, siguiente, y seguía muriendo una y otra vez. La historia nos dice que Subaru, cuando era niño, nunca había conocido la derrota, ni incluso sabía cómo rendirse, que hacía todo lo posible para alcanzar su objetivo. Después de todo, él es el hijo de ese tipo. Subaru decía siguiente, y entonces en este bucle, después de tantos bucles repetidos, Subaru ya era todo un líder, pues, ¿no? Al menos con estos tres hombres. Y Subaru dice, Weiss, Hydra, dispersión a la izquierda y a la derecha. Gian, sé que tienes miedo, pero no corras, recoge la espada. Llama su atención y luego tírala. Subaru comenzó a dar órdenes. El Guilty Low, la bestia gladiadora, saltó ferozmente alrededor de la arena de los gladiadores. Obviamente los demás quedaron sorprendidos por las palabras y que Subaru supiera sus nombres y también cómo se sentían, pero no teniendo de otra, siguieron las órdenes de Subaru. Cecilus se reía, jajaja, increíble, realmente estás haciendo lo mejor que puedes, ¿no es así, Basu? Subaru daba golpes decisivos, daba órdenes decisivas. Les decía que esquivaran, que corrieran por aquí y por allá. Parecía que Subaru conocía el campo de batalla a la perfección, al igual que los movimientos de estos personajes. Subaru daba órdenes una y otra vez, y Subaru murió.
Subaru, a pesar de que cada vez iba volviendo más bueno y predecía mejor movimientos y qué estrategias hacer, seguía muriendo y otra vez regresa. Subaru no quería perder, estaba con la mentalidad de un niño caprichoso que no le gusta perder y jamás se va a rendir. Sora dice, hola, lanza la espada a Weiss, luego dirígete a Hydra, y otra vez comienza a dar órdenes y comienza a hablar con ellos, ¿no? Hian dice, mierda, no tengo ni idea de lo que está pasando, y comienzan a hacerle caso a Subaru. Subaru dice, Weiss, prepárate, Hydra y Hian también. Subaru corrió con todas sus fuerzas en dirección a la pared. Weiss preparó su espada y se enfrentó a León, e Hydra y Hian se apresuraron a saltar a la gran espada. El monstruo estaba cargado directamente hacia Weiss. Subaru gritó, ¡vamos! En el momento que sus dedos estuvieron sobre él, Subaru usó la totalidad de su diminuto peso corporal para bajar la palanca. O sea, ya de tantos planes que había dado Subaru, le da la espada a Weiss, ¿no? Y la bestia ataca se va a atacarlo a Weiss. Entonces Subaru baja la palanca y ¡fah! El sonido de los engranajes girando vino de abajo de sus pies y la cerca de hierro que empujó hacia arriba golpeó la cabeza de León directamente desde abajo, chocando contra su mandíbula. La boca abierta de León fue cerrada a la fuerza. ¡Pah! Lo golpeó León. El león, que había recibido un fuerte golpe en la cara, raspó el suelo con sus patas delanteras. Ojo que estoy resumiendo bastante la historia porque está bien detallada y bien narrada. Yo resumo bastante. Entonces la cerca le golpeó en la cabeza, ¿no? Y el león quería atravesar la cerca de hierro. Subaru grita, Hydra, Hian. Hian grita, ¡ah! Hydra grita, ¡ra! Hydra y Hian corrieron hacia la cerca de hierro. Agarrado en las manos de los dos había una gran espada muy difícil de manejar. La bestia gladiadora se iba hacia al que tenía la espada. La espada que tenían los dos hombres cayó directamente desde arriba sobre el cuello de León. O sea, estaban en la cerca y ¡pam! La apuñalan al león. La cabeza sobresalía desde la cerca, y cuando la gran espada atravesó el grueso cuello de la bestia, los gritos del león resonaron en el cielo, la sangre brotó, y como si rechazara la muerte, el león luchó violentamente. Hian gritaba, muere, 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 maldición. Hydra dice, por favor, que termine esto ya. Una y otra vez esas garras y colmillos que los habían matado en los anteriores bucles seguían con la bestia seguía con las garras intentando subir. Subaru se dio cuenta que esta bestia era muy audaz y que era muy difícil de matar. La gran espada estaba alojada en el cuello. El león torció con fuerza su cuerpo y tiró su pata derecha hacia su lado de la cerca. Esta pata barrió los cuerpos de los dos hombres que empuñaron la gran espada. Pudo presenciar que Hydra y Hian cayeron violentamente por el suelo. O sea, a pesar de eso, que estaba con la espada en el cuello, la bestia empujó y los mandó volando. Subaru dice, como si te fuera a dejar ir. No queriendo dejarlo escapar después de llegar tan lejos, Subaru saltó a la empuñadura de la gran espada, pero era demasiado ligero por su cuerpo. El Subaru actual era muy liviano. Pero la gran espada se hundió un poco más, pero como si le devolviera el favor, una pata se balanceó hacia él. También fue golpeado por su pata. Weiss dice, no creas que te dejaré, bestia. Weiss, ahora con todas sus fuerzas, había usado la espada para sujetar la garra del león, ya que el león seguía atacando. Hydra dice, tumbado aquí, ¿cómo puedo llamarme guerrero? Hian dice, solo muévete ya, solo muérete ya, idiota. Hian y Hydra saltaron sobre la gran espada de la que colgaba Subaru, y con la fuerza de 3, o mejor dicho de 2 hombres y medio, la gran espada penetró más profundamente en el cuello del león. Con Weiss también manteniendo la pata delantera firmemente inmovilizada, los 4 miembros de la unidad unieron sus fuerzas para cortar la cabeza del león. Aullando, el león se retorció de mucho dolor y la cerca de hierro crujió violentamente. No había más oportunidad. Tenían que matarlo sí o sí. Y era una batalla de fuerza. La bestia rugía y se abalanzaba sobre ellos mientras estos hombres y el niño le introducían la espada con la intención de cortarle la cabeza. Todos estaban muy cansados y habían agotado todas sus fuerzas. Estaban desesperados. Ya no les quedaba fuerza en las extremidades. La espada estaba a mitad de camino en su cuello. El león gimió en voz baja. Subaru grita, maldita sea. Subaru dijo, entonces supongo que será la siguiente. El león se deslizó a través de la cerca de hierro y levantando su pata ilesa hacia Subaru, y entonces se preparó para matarlo. Cuando alguien dice, perdónenme, al momento siguiente, el grueso cuello del león fue cortado en un rápido movimiento. Así es, alguien había aparecido de último momento. Subaru miró con asombro la muerte no de él, sino de su oponente. El león había sido decapitado y fue nada más ni nada menos que la Loli Tanza. Recuerden que ella también era una participante de Sparka, pero que estaba inconsciente descansando, ¿no? Entonces llegó justo a tiempo y lo salvó, ya que estaban a punto de morir. El principal que iba a morir era Subaru y después los demás. Pero Tanza llegó y ayudó. Cogió la espada y ¡fua! Le cortó el cuello al Guilty-Low. Subaru se volteó la cabeza y vio a los 3 hombres que habían sobrevivido por un pelo también. Estaban mal heridos y estaban cansados y estaban sorprendidos, atónitos de lo que había pasado. Y obviamente dieron un suspiro
contentos que estaban de que la situación había terminado, el peligro había terminado. Gustav dice, esto es suficiente, han hecho bien en sobrevivir a Sparka. Por mi jurisdicción como oficial, los acepto a todos como miembros de la Isla Gladiador. Los 3 hombres gritaron, bien hecho, esa fue una gran hazaña, seguro que lo tienes dentro, pequeña. Eran los 3 hombres que gritaban felices y contentos de que Tanza les haya salvado la vida. Obviamente no sabían su nombre. Gustav cruzó con sus 4 brazos y no dijo nada. Toda la multitud comenzó a aplaudir. Toda la multitud comenzó a gritar emocionados ante este acto, ante esta batalla épica. Subaru se lanzó al suelo con un ruido sordo. Tanza, acercándose con temor, miró hacia abajo a la cara de Subaru. Tanza dice, perdóname, ¿eres? Subaru dice, yo soy Natsuki Swarsh. Tanza dice, ¿eh? Subaru dice, soy Natsuki Swarsh, así que es un placer conocerte. Hay muchas cosas de las que quiero hablar, pero... Tanza dice, sí, pero... Subaru dice, quiero que me dejes descansar solo un poco. Tanza se preguntaba dónde rayos estaba. Y Subaru dice, quiero descansar, quiero dormir un poco. Y la conciencia de Subaru se desvaneció. Subaru había sobrevivido al Sparka.